no están diciendo los dos, van a llegar algunos a las 3, tú verás. Gloria sea el nombre del Señor. Estoy contento, mis hermanos, porque como estamos cantando, Él está en este lugar. El Señor está aquí para sanar. ¿Cuántos aquí han sido sanados por el Señor? ¿Verdad? ¿Cuántos aquí han recibido su libertad en el Señor? Todos debemos levantar nuestras manos, las dos manos, ¿verdad? Yo soy libre en esta tarde, a través de Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Tengo algunos anuncios, porque quiero entrar en la palabra del Señor en esta tarde. El primer anuncio es que después del servicio, que ojalá terminamos casi a las 3:30, porque lo que quiero es que todos los hermanos, por un momento después del servicio, pasan al salón del coro, aquí en el choir room, un momento, porque tenemos café ahí, para que nosotros podamos compartir juntos como familia, amén, por lo menos algunos minutos, amén. Eso es después del servicio, vamos a tener un café, un tiempo juntos, bendito sea el nombre del Señor. También este jueves es la reunión de las damas y caballeros. No se olviden, mis hermanos, tratan todos a venir los caballeros. Yo creo que vamos a compartir la Santa Cena juntos, todos los caballeros vengan juntos aquí. Y también las damas, los que tienen el libro, por favor, léese el capítulo 4, ¿verdad? El capítulo 4, porque van a estudiar sobre ese capítulo, me imagino. Eso será porque él se tiene que leer. Amén. También tenemos este viernes servicio de bautismo aquí en la iglesia. Los que no han sido bautizados, por favor, es mandato de Dios que seamos bautizados en aguas. La clase va a ser el martes a las 6:30. A las 6:30. Todos los que quieren ser bautizados, venga el martes a las 6:30 para tomar la clase, para que este viernes pueda ser bautizado en el nombre del Señor. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. También este mes ya está llegando las Navidades. ¿Cómo pasaron el Thanksgiving? ¿Todo bien? Amén. Comiendo, ¿verdad? Comiendo. Y yo en casa también. 3 cosas: familia, comida y fútbol. Eso es lo que era. Qué bendición. Aleluya. La cena de Navidad aquí en la iglesia va a ser el 27 de diciembre a las 3 de la tarde, de 3 a 6. Por favor, mis hermanos, traten de invitar un familiar que no sea salvo. Tráelo aquí para que nosotros podamos comer juntos como familia, y también tener un tiempo de alabanza y un corte devocional de la palabra del Señor. Vamos a tomar esa oportunidad de traer a alguien de la familia que no sea salvo para oír la palabra del Señor y también gozarse entre los hermanos. Amén. Eso será el 27 de diciembre. Ahora, ¿cuántos se gozaron con la vigilia? Amén. Amén. Entonces pronto vamos a tener otra vigilia. La próxima vigilia será el 16 de enero. El 16 de enero es un viernes a las 10 de la noche. Vamos a estar aquí en este altar orando juntos y buscando la presencia del Señor. Amén. En esta tarde vamos a terminar la serie La Iglesia en Apocalipsis. Este será el último sermón sobre esa serie. Entonces, pero para el mes de diciembre vamos a comenzar otra serie de 4 mensajes sobre el tema será santificado sea su nombre. Santificado sea su nombre. El mes de diciembre. Gloria sea el nombre. Si no tienen la imagen, amén. Vamos a estudiar y predicar sobre las 2 palabras, nombres de Jesús, del nombre de Jesús, Jehová de paz y Jehová de justicia. Y también lo lindo es que los grupos de vida que tenemos hoy en día, 7 grupos de vida, 5 grupos de vida. Los grupos de vida son grupos que se reúnen en su hogar durante la semana para estudiar la palabra del Señor. Y para el mes de diciembre ellos van también
estudiar lo mismo lo que se va a predicar. Entonces lo que voy a predicar va a ser sobre el nombre de Jehová. Ellos también lo van a estudiar. Quiero animar a los hermanos, los que no son conectados a un grupo de vida, venga el mes de diciembre y conéctase con un grupo. Van a reconocer los líderes que tenemos en los grupos de vida y lo que estamos haciendo y cuál es el propósito de los grupos de vida. Y eso será para el mes de diciembre, ya para la semana que viene, 4 sermones sobre el nombre de Jehová, que Jehová es nuestra paz y es el príncipe de paz. ¿Cuántos dicen amén? Y de su reino no hay fin. Amén. Y gloria sea el nombre del Señor. Será un reinado de paz. Eso es para el mes de diciembre. Amén. Gloria a Jesús. ¿Todos contentos, mis hermanos? ¿Quieren oír palabra del Señor? Amén. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis. Estamos ahí ya. Esto será el sermón número 8. Comenzamos el primer capítulo hablando de que el libro de Apocalipsis, aunque es un libro profético, se habla de diferentes temas. El libro, claramente, el primer verso del libro de Apocalipsis dice claramente de qué se trata. Y es de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de Jesús. Él es el razón por el libro de Apocalipsis, nada más. Aunque tratamos de otros puntos, amén. Y entonces en el capítulo 2 y el capítulo 3, gloria sea el nombre del Señor, hablamos de las 7 cartas que fueron escritas a las 7 iglesias, que Jesús envió a las 7 iglesias a través de los ángeles de la iglesia, los pastores de cada iglesia, le envió 7 iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, este será el fin. Hoy terminamos con la iglesia de la Odisea. Hablamos de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la semana pasada de la iglesia de Filadelfia. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos tratado de diferentes temas de Éfeso. Recuerda que hablamos de hay que volver al primer amor. ¿Cuántos dicen amén? Al primer amor. ¿Y cómo se llega al primer amor? La palabra dice claramente que hay que recordar primeramente de dónde ha caído, ¿verdad? De dónde ha caído. También se tiene que arrepentir de sus pecados. Y tercero, entonces hay que hacer las primeras obras. Hablamos sobre eso, hablamos sobre Esmirna, de que el Señor, si somos fiel hasta la muerte. Y la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, pero dedicado a la cosa del Señor. Y el Señor nos va a librar de la segunda muerte. También el Señor nos va a permitir tomar parte del árbol de la vida. Que si somos fieles y vencedores, también vamos a comer maná escondida, y sobre una piedrecita blanca tendremos y vamos a recibir un nombre nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Hablamos también de la doctrina de Balaam. Recuerda, hablamos de la doctrina de Balaam y también del espíritu de Jezabel. Bendito sea el nombre del Señor, que tenemos que reprender. ¿Cuántos dicen amén? En esta iglesia no vamos a permitir un espíritu de Jezabel, sino nos vamos a someter al camino del Señor. Y hablamos de la iglesia de Sardis. Y la semana pasada hablamos de la iglesia de Filadelfia. Es el que dice Jesús, hablando de sí mismo, es santo, que tiene la llave de David y abra puertas para una iglesia que era fiel y que sabía amar a su prójimo. La iglesia de Filadelfia era una iglesia dedicada a la cosa del Señor, eran fieles, una iglesia llena de amor. Dice la Biblia que amaban al Señor con todo su corazón y estaban entregados totalmente al Señor. Y por esa razón el Señor abría puertas, oportunidades para ellos salir y ministrar el amor de Dios. Igualmente nosotros, si andemos en amor, si andemos bajo la bendición de Dios, y entendemos que el mandamiento principal del Señor es que debemos amar a Dios con todo vuestro corazón, también a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Dios va a abrir puertas para nosotros ministrar y amar y servir. ¿Cuántos dicen amén?
pero también el Señor va a cerrar las puertas. Si en nuestro ministerio, en nuestro tratar es de nosotros y no de civil y amar a los demás, el Señor va a cerrar las puertas. Yo no sé de usted, pero yo quiero ir de gloria a gloria. Yo quiero ir a ese nuevo nivel. Y también hablamos de cuando uno llega al nuevo nivel, ¿quién te va a estar esperando? Un nuevo diablo, ¿verdad? Un demonio. El enemigo se va a levantar de nuevo para hacernos la guerra, pero en el nombre de Jesús nosotros vamos a tener la victoria. Gloria sea el nombre del Señor. Pero en esta tarde vamos a hablar de una iglesia que el Señor no tuvo nada bueno que decir. Qué triste. La semana pasada hablamos de Filadelfia y el Señor no tenía de Filadelfia, no tenía nada malo de decir de Filadelfia, solamente lo bueno. Pero hoy en el día de en esta tarde vamos tratando una iglesia que el Señor no tuvo nada bueno que decir de la Odisea. Mis hermanos, yo no sé usted, pero a veces me cae mal de a veces uno ve algunos videos, ¿verdad? En YouTube o donde quiera, cuando uno pone los videos, que gente en las calles graban ellos mismos. Porque hoy en día, cada uno de nosotros podemos grabar, ¿verdad? Fácilmente, algo que pasa en la calle. Pero como me cae mal a veces uno de estos videos que uno ve de un acto criminal en la calle, ¿verdad? Y la gente riéndose de lo que está pasando y ni toman el momento para ayudar o llamar por lo menos el 911, llamar a la policía, sino solamente están ahí grabando y gozándose de algo criminal. ¿Me entienden, mis hermanos? Qué triste, ¿verdad? Pero esta es la sociedad donde vivimos. Una sociedad de mucha gente que son gente de apatía, mis hermanos. Es más importante ellos grabar el acto criminal que ayudar a la víctima. ¿Qué significa apatía, mis hermanos? Es falta de entusiasmo por lo que hace. Falta de vigor o energía. Como todo es igual. Como viven sin propósito. Y una cosa, mis hermanos, cuando vamos a observar esta tarde, una cosa, mis hermanos, que vamos a aprender de las cartas escritas por el Señor a todas las iglesias, es que la apatía espiritual es más peligroso que la persecución física y las falsas enseñanzas. Piénsalo. Las demás iglesias, dentro de la iglesia se levantaba persecución, pero con todo esto la iglesia se levantó y por lo menos Dios tenía algo bueno de decir de esa iglesia. Y contra las otras iglesias también entraban doctrinas falsas dentro de la iglesia, pero con todo eso todavía Dios tenía algo bueno que decir de esa iglesia. Pero en la iglesia que vemos en esta tarde, el pecado de esta iglesia era la apatía espiritual. Como era igual, no lo importaba, como no había compasión en esta iglesia y Dios no tenía nada bueno que decir. Estaban conformes, mis hermanos. Y el Señor le habló palabras fuertes a esta iglesia, más que a las otras iglesias. Y en esta tarde vamos a ver, mis hermanos, el por qué. El Señor le habló a la iglesia de Laodicea como le habló. Mis hermanos, nosotros tenemos que tener y pedirle al Señor que de nuevo tenemos ese deseo de buscar del Señor. Esa compasión por las almas. Que para mí llegar el domingo al servicio, yo tengo que estar ahí, ese deseo. No que durante la semana pensarlo, voy o no voy. Voy a Marte o no voy. O tengo que tomar tiempo para orar hoy o no. O leer la palabra hoy o no. Y pasarlo como si nada. Y pasar todo el día sin leer la palabra. Y todo el día sin orar. Y llegar a la casa y orar por 5 minutos. Y antes había este deseo de buscar al Señor. Y mis hermanos, hay que tener cuidado de ese espíritu.
Que estemos conformes, mis hermanos. Porque eso es lo que le pasó a esta iglesia. Como si era igual. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo en esta tarde? Como todo era igual. Y mira, yo dije, cada vez el Señor habla proclama algo de su vida y seré un título, revela, mejor dicho, un título a cada iglesia en sus cartas con un propósito para dirigirse a los problemas que había dentro de esa iglesia. Y en la carta a la Odisea lo vemos otra vez. La condición, mis hermanos, toman 3 palabras y van a entender el mensaje en esta tarde. La condición de la iglesia, la corrección de la iglesia y la tercera, creación. Condición, corrección y creación. Y con estas 3 palabras, ojalá que puedan entender lo que el Señor, cómo el Señor quería tratar con la Odisea. Primeramente, vamos a buscar la palabra del Señor. Comenzando en el verso 14. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Primero en el verso 14 él dice, he aquí el amén. Hablando de sí mismo, Jesús se llama el amén. ¿Qué significa, mis hermanos, el amén? Cuando decimos amén. Que así sea. ¿A qué? A una verdad, ¿verdad? Cuando oímos algo que es bíblico, un principio de la palabra del Señor y nos gozamos, el pueblo dice amén. Que así sea. Cristo es la confirmación, la seguridad, o sea, la garantía que podemos confiar en lo que Él dice. ¿Cuántos dicen amén? Él es el amén. Eso es lo que Él dice de sí mismo. En otras palabras, se puede contar con el Señor. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 1 y el verso 20. Dice, porque todas las promesas de Dios, hablando de Jesús, son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Cuántos saben que en Cristo todas sus promesas se cumplen en Jesús? Que Cristo es el sí, el amén de Dios. Él afirma y confirma las promesas de Dios en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Cada promesa está cumplido en Cristo Jesús. Él dice claramente, yo soy el amén. Así sea, gloria sea el nombre del Señor. Y segundo dice, de sí mismo, él dice, el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. Cristo dice las cosas tal como son. Lo repito, mis hermanos, como el testigo fiel y verdadero, Cristo dice las cosas tal como son. En otras palabras, infinitamente sincero. Todo lo que el Señor observa como testigo es sincero y verdad. Él no vas a mentir. Qué lindo que se puede confiar en el Señor. Yo no sé cuánto no levantan sus manos. Tenía que ir al corte a testificar. O alguien tenía que testificar contra tu persona. Y no sabiendo, ¿verdad? No sabiendo si esta persona vas a ¿qué? Mentir. Y decir algo que no es verdad de tu persona. ¿A cuánto le ha pasado? No levantan tus manos. Yo sí. Gloria sea el nombre del Señor. Pero gracias, Señor, que Jesús es un testigo fiel. Su testimonio es veraz y confiable. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay que entender estos títulos porque voy a entrar pronto al punto de mensaje para entender el por qué el Señor se está llamando primeramente el amén y también ahora el testigo fiel y verdadero. Y tercero, ¿cómo dice? El principio de la creación de Dios. Ahora, un punto aquí. Lo que el Señor no significa, lo que ese verso no está diciendo,
es que Cristo fue la primera persona creada. Eso es lo que no está diciendo. Y digo eso porque eso es lo que creen los testigos de Jehová. Que en este verso están diciendo que el Señor está diciendo ahí que Cristo fue la primera creación. Esa es una falsa enseñanza. Cristo no fue la primera creación de Dios. Vamos a entender, mis hermanos, que la palabra principio que se utiliza en este verso es la palabra protos, primero. Si no es arch, otra palabra. En otra palabra, se utiliza también Apocalipsis capítulo 1 y el verso 5, que es Cristo es el principio. Él estaba ahí en el principio de la creación, no que Él es la primera persona creada. ¿Me dejo entender, mis hermanos? Él no es la primera persona creada, sino que Él es el creador. ¿Cuántos dicen amén? Claramente los testigos de Jehová hay que entender que hay que interpretar la Biblia en la luz de toda la Biblia. No se puede tomar un verso para establecer una doctrina. Hay que establecer doctrinas, instrucciones y principios de la palabra del Señor basada en la luz de toda la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y a muchos no quieren ver este verso. Aún en sus Biblias lo han cambiado. El verso que dice Juan capítulo 1 y el verso 1 a 3. Que dice, hablando de Jesús, que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. En su Biblia cambiaron Él era Dios a decir que era un Dios. Así no dice, mis hermanos, si lo han buscado en todas las traducciones de la Biblia, siempre queda igual. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verso 2 de Juan, capítulo 1, dice, esta era en el principio con Dios. Utilizando el mismo palabra que se está usando en Apocalipsis capítulo 3. De que Él estaba en el principio con Dios. No era que Él era la primera creación de Dios. Y aún el verso 3 del primer capítulo de Juan dice, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuánto alaban su nombre? Aún dice en Colosenses capítulo 1 y el verso 15 y 16 que Jesús es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Otra palabra, el mismo palabra otra vez que se utilizó en Apocalipsis capítulo 3. ¿Cuántos me entienden en esta tarde? El primogénito de toda la creación. Y sigue en el verso 16 de Colosenses capítulo 1 y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuánto alaban su nombre? Mis hermanos, Cristo no es una creación, Cristo es el creador. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo no es una creación, sino Él es el creador. En estos versos la Biblia dice que Jesús es el amén, el testigo fiel y verdadero y el creador de todo. Y como yo dije en esta tarde, mis hermanos, por favor, las tres palabras son condición. Vamos a ver la condición de la iglesia. Vamos a ver la corrección de la iglesia. Y vamos a ver que el Creador todavía cambia vidas y nos puede hacer nuevas criaturas en esta tarde. Bendito sea su nombre. El amén, el testigo fiel, el creador de todo. En el próximo verso, el 15, dice, yo conozco tus obras. Otra vez vemos la omnisciencia de Cristo. Él lo sabe todo. Todas nuestras obras están desnudas ante Él.
Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 3 y el verso 12, un verso que siempre ha sido de bendición a mi vida. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Cuántos saben que los ojos del Señor son penetrantes? Ven nuestros pensamientos. Y me van a perdonar que voy a testificar de nuevo de algo que ya lo he testificado algunas veces, pero yo no sé por qué ayer mirando las notas dije, Señor, tengo ahí 15 páginas, mucho para decir y no tanto tiempo, Señor, ¿por qué? Pero el Señor lo estaba poniendo en mi corazón de repetirlo. Que los ojos del Señor están a donde quiera. Y siempre cuando doy este testimonio, lo dirijo a los caballeros. Es posible que este mensaje, el testimonio es para una dama, quizá. Pero recuerdo un sábado enseñándolos a los caballeros en inglés, en la parte de abajo, un sábado, diciéndole, sentí la presencia cuando lo estaba diciendo a los caballeros, que ese teléfono, ese número de teléfono que tú tienes en su bolsillo, hay que romperlo, ese papel. Y ese número que tú tienes en su celular, hay que sacarlo ya. Porque el Señor no agrada. Y los ojos del Señor están a donde quiera. Yo le dije también a los caballeros, por favor, cuando está a camino, quizá ir a pecar delante del Señor, aún en ese momento, clama a Dios, que Dios te puede ayudar. Un hermano vino después de la reunión y me dijo, pastor, esa palabra fue un poco fuerte, tranquilo. Y yo le dije, Señor sabe todas las cosas. Pasó 2 o 3 semanas después, un caballero me vino, me dijo, pastor, tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Recuerda cuando tú estabas hablando sobre el teléfono, el celular, porque ahí mismo en la reunión comenzaron, algunos hermanos sacaron el número y rompieron el papel. Pero él dijo, él no, yo lo tenía en el bolsillo y él dijo que no lo rompió. Y esa semana, después de 3 semanas de yo hablar, él dice que llamó a la jovencita, él es casado, para encontrarse con ella, en un lugar donde nadie le pudo ver. Eso es lo que decía, en New Jersey. Yo creo que nadie vive por New Jersey. Entonces él dijo, por New Jersey, por allá, un hotel, me iba a encontrar con ella. Y él dice, al camino para ahí, ya se hizo la cita. Él recordó las palabras que yo dije. Que él ahora en el camino, si él siente algo de parte del Señor, clama a Dios. Y él dice que sintió y oyó mi voz también diciéndole, clama a Dios aún en el camino. Y comenzó a clamar a Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué creen? ¿Regresó? No, siguió. Aún orando así, siguió en su camino. Dijo, Señor, él así lo dijo, Señor, perdóname, ayúdame, perdóname. No sabía cómo orar. Perdóname, ayúdame, Señor. Tú sabes que soy débil, lo demás, por favor, Señor, yo sé. La voz del pastor está en mi oído, en mi espíritu. Señor, perdóname. Y dice que cuando llegó al lugar, salió de su carro para encontrar a esta jovencita, y cuando salió de su carro, la primera voz que oyó fue un hermano que decía, Dios le bendiga, hermano, ¿qué tú haces por aquí? Los ojos del Señor están donde quiera. ¿Cuánto dicen amén? Entonces el hermano sí dijo, pastor, entré en mi carro caminando a mi casa, dijo, Señor, perdóname, gloria sea el nombre del Señor. Mis hermanos, los ojos del Señor están sobre nosotros. Y él le dijo a esta iglesia, yo conozco tus obras. Y mira lo que él dice. Mira, mis hermanos, yo conozco tus obras. Y dice que ni eres frío ni caliente. Ni eres frío ni caliente. Y sigue y dice,
ojalá fuese frío o caliente. Wow, qué palabras. Dios desea que hagamos una decisión por Él. La indecisión en cuanto a nuestra devoción y sumisión a Él es repugnante a Cristo. Él está diciendo a todos los que están aquí en esta tarde, tenemos que hacer una decisión, porque el Señor dice, el que es amén, así es, que diga, Él va a decir la verdad, Él es un testigo fiel y verdadero. Nos está diciendo en esta tarde que hay que tomar una decisión. Es mejor que sea frío o caliente, mejor que ser tibio, porque el que está frío representa a la persona que no tiene a Cristo, que por lo menos puede ser una decisión en esta tarde para entregarse a Cristo, y Cristo te puede cambiar tu vida. Pero el caliente, el estado él está en fuego, él está en una entrega total al Señor. Pero en esta iglesia, las obras de esa iglesia no representaban a ningún lado. Lo que el Señor estaba diciendo, que había apatía espiritual, como nada. No tenían deseo, no eran fríos, no eran calientes, eran tibios. Y el Señor prefiere la una cosa o la otra. Porque los calientes no necesitan conversión. Y los fríos pueden convertirse en esta tarde. Pero los tibios representan creyentes que tienen un pie en el mundo y el otro con Cristo. Y el tibio es el indeciso y sin propósito. Mira el consejo de Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 9 y el verso 10. Oigan esto, y algunos jóvenes que están aquí en esta tarde, oigan lo que el consejo de Salomón. Él dice en ese capítulo 9 y verso 10: todo lo que hagas, hazlo bien. Pues cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. En otras palabras, Salomón estaba diciendo, si lo va a hacer, entrégase totalmente. Y el consejo en esta tarde es que si usted quiere servir a Cristo, entrégate totalmente al Señor. Hazlo con vigor, hazlo con energía, hazlo con ganas, mi hermano. Sino que dice la palabra, mira lo que dice, el Señor sigue, si no, ¿cómo dice ahí? Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por ser tibio el Señor los iba a vomitar, que significa de nuevo rechazar con tremenda repugnancia. Lo voy a vomitar. Debemos tener cuidado, ser de dos caras, mis hermanos, estar divididos en dos. Y mira lo que dice Santiago capítulo 1, el verso 6 a 8. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado o por el viento. Quien es así no piense que vas a recibir cosa alguna. Es indeciso y inconstante en todo lo que hace. Están por acá, están por allá, pero no se entregan. No hay esa decisión de que para mí Cristo es todo para mí. Aún dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 3 y el verso 9 y 10, que con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldicimos a las personas creadas en su imagen. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a entregarnos totalmente a Dios, como la iglesia de Filadelfia.
que amó a Dios con toda su alma, mente y fuerza, y su prójimo como a sí mismo. Mira lo que dice la palabra del Señor, mis hermanos. Dice aquí claramente que ellos decían en el próximo verso, lo que eran tibios. Mira lo que dicen: porque tú dices. Y ahí está el problema. Que el Jesús, el amén, así es, así será, el testigo fiel y verdadero, el creador de todos, que dice tal como es, le está diciendo a esta iglesia: yo conozco tus obras porque ustedes dicen de ti mismo. Ellos decían de sí mismos, ellos confiaban en sus recursos y no sentían la necesidad de la ayuda divina. Ahí está la persona tibio, que ya me salvé. Antes yo era adicto de la droga, antes yo no tenía por vivir. El Señor me cambió, me dio un trabajo, ahora tengo dinero en el bolsillo, todo anda mal, tengo un nuevo carro, todo me anda bien, no necesito las drogas, el Señor me ha libertado, bendito sea el nombre del Señor, y ya no hay necesidad. Y tengamos cuidado, mis hermanos, a entrar de caliente al tibio. Ellos confiaban ahora en sus recursos y no tenían necesidad de la ayuda divina. El engaño de las riquezas, mis hermanos, hay que tener cuidado. Yo oí una vez un predicador decir, hablando de su salario, mis hermanos, y no su salario como pastor, porque él trabajaba afuera, que su salario era mayor que quizá todos los hermanos juntos en la congregación. Qué mal decir eso, como yo no necesito de ustedes. Qué locura, mis hermanos. Llegar a ese lugar en nuestra vida, sea el dinero, sea lo espiritual, sea el salud, en todo nosotros necesitamos de Dios. Tengamos cuidado, mis hermanos, con el engaño de las riquezas. No, mis hermanos, el reino de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios, no se trata del dinero o de la prosperidad, sino de la decisión, de la voluntad del hombre a una entrega total a la voluntad de Dios. El peligro de las riquezas es que nosotros no reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Hay veces que manejamos, mis hermanos, oiga esto, a veces manejamos los tiempos difíciles, de necesidad, mejor que los tiempos de prosperidad. Porque en los tiempos difíciles queremos buscar al Señor. En tiempos de necesidad queremos buscar al Señor. Pero cuando todo está bien, nos olvidamos del Señor. Queremos llegar a ese lugar que antes éramos llenos del poder de Dios, llenos del fuego de Dios, que había necesidad, y cuando se llamaba culto de oración éramos los primeros que llegábamos a la casa del Señor. Hoy en día, si no me buscan, no voy. No, mis hermanos, vamos llenarnos con el poder y la unción del Espíritu Santo. De nuevo, mis hermanos, el consejo del rey Salomón en Proverbios capítulo 30 del verso 7 al 9, mira cómo dice él: solo 2 cosas te pido, Señor, y no me las niegas antes que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. Una cosa, que yo dejo de mentir, él dijo. Y no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho podrían desconocerte y decir: ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de Dios. ¿Cuánto dicen amén? El engaño de las riquezas, mis hermanos. Nuestra confianza no es en el dinero y la prosperidad. Nuestra confianza siempre debe ser en el Dios creador de los cielos y la tierra. Y sigue el Señor y dice: no sabes que eres desventurado. Y mira la condición, porque rápidamente el tiempo me está pasando, pero quiero tomar algunos momentos. Si me dan algunos momentos más, mis hermanos. Mira la condición de esta iglesia. Dice en el verso
17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Espiritualmente eran pobres, espiritualmente eran ciegos y espiritualmente eran desnudos. Como dice la palabra en Apocalipsis capítulo 16 y el verso 15. He aquí yo vengo como ladrón, dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La condición de la iglesia de la Odisea era que eran pobres, eran ciegos y estaban desnudos y se veía su vergüenza. El que dice yo soy el amén, así sea, el testigo fiel y verdadero, le dice con toda sinceridad a todo creyente que está tibio, que están sin hacer esa decisión, esa entrega total al Señor, sin propósito. El Señor nos dice que eres pobre, ciegos y desnudo. Y nos debemos preguntar, mis hermanos, ¿dónde está mi tesoro? Porque yo soy pobre. ¿Cuál es mi visión? Porque soy ciego. ¿Y con qué puedo cubrir mi vergüenza? Porque estoy desnudo. Mira la corrección. Esa está la condición. La corrección bien rápido. Dice en el próximos versos, dice que el Señor le dice, toma consejo de mí y compres oro refinado por fuego. En otra palabra, la palabra comprar ahí significa seguir una persona. Que está diciendo, hay que seguir otra persona con precio, sacrificio. Él está diciendo, el consejo es, compras y sígueme hasta cuando te cuesta. Hay que sacrificar de tu vida. Y eso es no oro del mundo, sino oro refinado por fuego. Oro puro. El verdadero riqueza. Entonces dice, también toma colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Mis hermanos, la palabra del Señor nos puede abrir los ojos para ver lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y lo tercero es vestiduras blancas para que te vistas y no se manifiesta su vergüenza, su desnudez. Y el Señor le dice en los próximos versos también que nosotros debemos ser celosos y arrepentirnos de nuestros pecados. La condición de la iglesia era que eran pobres, ciegos y desnudos, y la corrección era, mis hermanos, tres cosas que él dice claramente: vestidura santa para cubrir su vergüenza, el colirio para ungir sus ojos para que ellos puedan ver, y también el oro refinado para verdaderamente entender las riquezas que tenemos en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y el que vence, dice la palabra del Señor, se va a sentar juntamente con Cristo en su trono. Caliente o frío. La iglesia de la Odisea era tibio. No tomaron una decisión. Y voy a terminar con, mis hermanos, el ejemplo en la Biblia de una persona, un creyente tibio. Y eso se encuentra en el libro de los Jueces, desde el capítulo 13 al capítulo 16. Y oiga, mis hermanos, porque ya voy a terminar, pero oiga lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Hablando del juez Sansón, que fue llamado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fue llamado por Dios, mis hermanos, para hacer la obra del Señor. Y en el capítulo 13, el Señor le habla a sus padres y le dice qué debe hacer y qué no debe hacer. Y mientras Él es fiel, Él verá la gloria del Señor. Y aunque, mis hermanos, dice la palabra del Señor que en el capítulo 14 comenzó a descender Sansón. Que dice en el primer verso que Sansón descendió a Timnat para buscar una mujer
de los filisteos. Yo sé que en esta tarde no hay muchos amén. Pero hay que predicar la palabra del Señor. Amén. Tal como está. Sansón es un ejemplo de un creyente tibio, ni caliente ni frío, porque aunque estaba haciendo milagros y usado por Dios, llegó a un tiempo que él comenzó a hacer cosas que no agradaban al Señor. ¿Y cuántos saben que uno puede todavía ministrar, todavía estar en la iglesia, todavía moverse en el ministerio y servir, y está en ser una persona tibio, ni caliente ni frío? Si no dicen, no pueden decir amén, que digan ouch, porque esto duele un poco, mis hermanos, pero es cierto. Yo no sé de usted, pero yo creo que cada uno de nosotros en un tiempito en nuestra vida espiritual hemos llegado a ese lugar de ser tibio. El Señor nos está hablando en amor para que nos levantamos como pueblo lleno del fuego de Dios. Sansón era ejemplo, mis hermanos. Descendió a Timnat, y se lo tengo que decir, mis hermanos, y lo voy a repetir, lo digo con amor, mis hermanos. Todo pecado, todo sexo fuera del matrimonio es pecado. Y descendió. Y Dios siguió usándolo. Y aún en el capítulo 16 dice que fue y se buscó una mujer ramera. Y con todo eso Dios siguió usando al hombre de Dios. Esa es la misericordia de Dios, mis hermanos. Pero lo triste, miren lo que dice la palabra del Señor. Lo que le pasó a Sansón. En el libro de los Jueces, el capítulo 16, comenzando del verso 20. Después de encontrarse con Dalila, después de tener el tiempo con la ramera, ahora se encontró con Dalila. Se casó con el filisteo, la mujer filisteo de Timna. Fue de Timna a la ramera. Entonces dice algo interesante, mis hermanos. Él no pudo tomar vino, ¿verdad? Y no acercarse a las uvas. Y tú sabes dónde dice la palabra, en donde fue. El capítulo 16 dice que fue al valle de Sorek. Y tú sabes lo que significa la palabra Sorek. Uvas escogidos. Él no debe estar escogiendo uvas y acercarse, pues fue a la valle de los uvas escogidas. Es como el creyente que dice: pastor, no es pecado hacer esto, ¿verdad? No es pecado hacer esto, ¿verdad, pastor? No es pecado hacer esto, ¿verdad, pastor? Está bien hacer esto, pastor. Uno más. Mis hermanos, todos, lo digo en amor, todos tenemos nuestras debilidades. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes tienen lo suyo. Sansón tenía lo suyo. ¿Y cuántos quieren oír la mía? No se lo voy a decir. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 16 y el verso 20. Después de mentir 3 veces a Dalila, entonces le dijo la verdad. Le cortaron el cabello. Y dice el verso 20, un verso bien triste de la palabra, pero dice: y él dijo, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo. La iglesia de la Odisea se decían: soy rico. Y el Señor le dijo: no, eres pobre. Aquí Sansón se dijo. Ven, mis hermanos, confiaba en sí mismo. Llegó al tiempo que él confiaba en sí mismo. Esto no se trata de cuánto tú conoces, mis hermanos. Qué lindo que eres. Que eres carismático. No, mis hermanos, eso se trata de una entrega total al Señor.
El Señor puede usar a cualquiera. El Señor puede levantar el más pequeño en la iglesia, el más pobre, el más humilde, usarlo para su gloria y su honra. Eso no se trata de que el Sansón está diciendo y diciendo de sí mismo, dijo. Se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Tenía lo mismo que la Odisea. Era tibio y lo primero vemos que era pobre porque él decía de sí mismo, como la Odisea. Segundo, mira lo que dice el próximo verso. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron ¿qué? ¿Cómo dice? Los ojos. Como la iglesia de la Odisea era pobre porque confiaba en sí mismo. Y lo segundo era ¿qué? Ciego. Y Sansón ahora era ciego por ser tibio. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Mis hermanos, lo que pasó a Sansón le pasó a la iglesia de la Odisea. Eran pobres porque pensaban que por sus propios talentos, recursos, ellos podían llegar. Segundo, eran ciegos porque no daban la gloria al Señor. Y tercero, eran desnudos, mis hermanos, y la vergüenza se veía. Y también a Sansón le pasó lo mismo, que le quitaron el cabello, el pelo del cabello. Y ahora no tenía el Señor cubriéndolo. Y se veía la vergüenza, que a lo que antes había, hoy en día no se ve. Y eso le va a pasar a la iglesia tibio, al creyente tibio. El Señor nos está diciendo en esta tarde que nos levantamos en el nombre del Señor y buscamos la llenura de Dios. Porque mira que el próximo texto, lo que dice, qué lindo el Señor. El verso 22 dice, qué lindo es el Señor, porque aún a la iglesia de la Odisea, el Señor le dice, sé celoso de nuevo, arrepiéntate. Porque lo tercero era ¿qué? ¿Cuál es la otra palabra? La condición del pueblo, eran pobres, ciegos y desnudos. La corrección es el oro refinado, el colirio, bendito sea el nombre del Señor, y vestiduras blancas, eso es la corrección. Y la tercera palabra era ¿qué? Creador. Jesús dijo de sí mismo, yo soy el amén, testigo fiel, te voy a decir la verdad, te voy a decir cómo corregir su condición. Y también Él dice, yo soy el creador. En otras palabras, Él puede hacer algo nuevo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque mira la maravilla de nuestro Señor en el próximo verso. Y te aseguro que voy a terminar. Pero mira lo lindo del próximo verso. Aquí vemos al hombre de Dios, el que tenía tanta fuerza, usado por Dios en gran manera. Ahora lo vemos ciego, desnudo, avergonzado, pobre, mis hermanos, atado por el enemigo. Pero mira el verso 22. Dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. ¿Cuánto alaban su nombre? El Señor nos está diciendo en esta tarde que si tú eres tibio, entonces vas a sentir la pobreza, la segura, la vergüenza. Pero el Señor te dice en esta tarde que usted te puede levantar de nuevo, porque el cabello va a comenzar a crecer. Él puede hacer algo nuevo. Y mira lo que hizo Sansón, mis hermanos, que antes de morir dice la palabra del Señor, que él enfrente de toda la audiencia del enemigo, lo sacaron para avergonzarlo. Pero dice la palabra que ya crecía su cabello, ya de nuevo su fuerza. Y el Señor le quería avergonzar, el enemigo le quería avergonzar.
Y es que dijo Sansón, él le dijo a un joven que estaba a su lado, por favor dirígeme a la calumnia, mis hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Y el Señor te está diciendo esta tarde, su palabra te puede dar la vista de nuevo. Y aunque el enemigo quiere traer vergüenza a tu vida, el Señor te está diciendo a través de su palabra, Él te va a dirigir a las columnas para usted darle la fuerza y derribar las obras del enemigo. Aleluya, ¿cuánto dicen amén? El Señor nos dice a la iglesia de la Odisea, el ejemplo de Sansón. Dios no quiere que la iglesia sea tibio. La iglesia no quiere, es mejor, el Señor dice, que sea frío o caliente. La persona más miserable, mis hermanos, en el mundo, ¿tú sabes quién es? No el pecador que está viviendo por el enemigo. Por lo menos él se está gozando allá en el mundo. ¿Verdad? El persona más miserable es la persona que estaba lleno del poder de Dios, se sentía la gloria de Dios, que hoy en día se encuentra tibio dentro de la iglesia y de vez en cuando sale al party por allá y sale con sus amigos y se siente mal dentro de la iglesia, se siente mal con sus amigos, se siente mal donde quiera porque son tibios. Es mejor, el Señor te dice en esta tarde, mejor haga una decisión. ¿Voy a vivir para el diablo o voy a vivir para Cristo? Y yo creo que en esta tarde la decisión debe ser para Cristo. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¡Aleluya! A la iglesia de la Odisea no tenía nada bueno que decir, pero todavía extendió su misericordia. Y su misericordia está aquí en esta tarde para perdonar y levantarte de nuevo, porque hay muchos diablos, demonios para derribar y derrotar allá afuera. ¿Cuántos reciben la palabra del Señor? Vamos a estar de pie, mis hermanos, y los músicos que están. Perdonan por el tiempo. Yo decía a mi santa que iba a terminar a las 3:30, pero no lo hice. Perdona. Son las 3:45, mis hermanos, pero no vamos a tomar, vamos a salir. Antes de salir vamos a tomar un cafecito juntos. Pero mis hermanos, con todo respeto, vamos a inclinar nuestra cabeza. Yo creo que el Señor nos ha hablado en esta tarde. A todos. Yo no sé de usted, pero yo mismo, yo hablo de mi persona. Yo sí me puedo acercar un poquito más. Y mi esposa dijo amén, pero lo dijo así. Amén. Qué mala. Pero yo creo que cada uno de nosotros nos podemos acercar un poquito más, Señor. Si estamos aquí bien caliente, todavía nos podemos calentar un poco más. Que está tibio, mis hermanos, deja eso por un momento. Busca la calentura del Señor, porque eso es lo más lindo, entregarse totalmente al Señor para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y ven, mis hermanos, mira el pueblo tan lindo que se ve en esta tarde. Dios quiere hacer algo tremendo, algo glorioso aquí en medio de su pueblo, pero lo va a hacer mientras nosotros nos entregamos como la iglesia de Filadelfia y no como la iglesia de la Odisea. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo creo con todo mi corazón que nuestro Dios es un sanador, que no hay nada imposible para Él. Él te puede tocar en esta tarde. Si habrá alguien enfermo en esta tarde, por favor, pasa rápidamente. Mientras los hermanos del altar pasan, bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que está enfermo, pasen rápidamente. Queremos orar por ti. Y si habrá alguien en esta noche que está frío, no conoce a Cristo, el Señor te ha traído en esta tarde que recibe la salvación de su alma. Si habrá alguien en esta tarde que no conoce a Cristo, el Señor te invita a recibirlo en esta tarde para recibir la salvación. Y si habrá alguien, y no estamos aquí para condenar, no estamos aquí para juzgar, estamos aquí como familia para amarnos los unos a los otros. Pero si el Señor te ha hablado y
quien necesita más del Señor, por favor, no deja que pasa el momento. Vamos a acercarnos como familia aquí, orar juntos, porque el Señor nos quiere levantar de nuevo. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea. Mientras los hermanas y nuestro hermano Eugenio, gloria sea, nos canta al Señor lo que necesitan la oración, por favor, pasan en esta tarde, porque queremos ver la gloria del Señor. Amén. Gloria a Jesús, hermana Elizabeth. Gloria a Jesús. Todo lo que necesitan, por favor, la oración pasa en el nombre de Jesús.